Norma Oficial Mexicana NOM 020 STPS 2011, recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas, funcionamiento, condiciones de seguridad. Índice 1. Objetivo 2. Campo de aplicación 3. Referencias 4. Definiciones 5. Obligaciones del patrón 6. Obligaciones de los trabajadores 7. Clasificación de los equipos 8. Listado de los equipos 9. Expediente de los equipos 10. Programas específicos de revisión y mantenimiento a los equipos 11. Procedimientos para la operación, revisión y mantenimiento de los equipos 12. Condiciones de seguridad de los equipos 13. Pruebas de presión y exámenes no destructivos 14. Funcionamiento de los dispositivos de relevo de presión 15. Plan de atención a emergencias 16. Avisos 17. Capacitación 2.2 La presente norma oficial mexicana no aplica para los equipos siguientes. A. Campanas de buceo. B. Campanas o cámaras hiperbáricas. C. Recipientes utilizados como extintores. D. Contenedores que trabajen a presión atmosférica. E. Recipientes que trabajen interconectados en una misma línea de proceso, donde la presión de operación del conjunto de equipos y de cada uno de los equipos, se encuentren entre 29.42 kPa y 196.14 kPa de presión manométrica y, al final de la línea de proceso, se encuentren abiertos a la atmósfera. F. Tuberías, cabezales de distribución que no se utilicen como acumuladores de fluidos y sus componentes, juntas de expansión y conexiones. G. Recipientes portátiles que contengan gases comprimidos. H. Accesorios presurizados y utilizados como componentes o mecanismos que sirven para mezclado, separación, aspersión, distribución, medición. 3. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma, deberán consultarse las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan. 3.1 NOM 002 STPS 2010, Condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 3.2 NOM 018 STPS 2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 3.3 NOM 022 STPS 2008, Electricidad estática en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. 2.2 La presente norma oficial mexicana no aplica para los equipos siguientes. A. Campanas de buceo. B. Campanas o cámaras hiperbáricas. C. Recipientes utilizados como extintores. D. Contenedores que trabajen a presión atmosférica. E. Recipientes que trabajen interconectados en una misma línea de proceso, donde la presión de operación del conjunto de equipos y de cada uno de los equipos, se encuentren entre 29.42 kPa y 196.14 kPa de presión manométrica y, al final de la línea de proceso, se encuentren abiertos a la atmósfera. F. Tuberías, cabezales de distribución que no se utilicen como acumuladores de fluidos y sus componentes, juntas de expansión y conexiones. G. Recipientes portátiles que contengan gases comprimidos. H. Accesorios presurizados y utilizados como componentes o mecanismos que sirven para mezclado, separación, aspersión, distribución, medición. 3. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma, deberán consultarse las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan. 3.1 NOM 002 STPS 2010, Condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 3.2 NOM 018 STPS 2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 3.3 NOM 022 STPS 2008, Electricidad estática en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. 4.4 Certificado de fabricación, el documento emitido y avalado por el fabricante original del equipo, en el que se establece el diseño, materiales,
datos e información para su uso, pruebas y revisiones, acordes con lo establecido en el código o norma empleados para su construcción. 4.5 Código o norma, el conjunto de reglas técnicas en que está basado el diseño, construcción, instalación, pruebas, reparación o alteración de los equipos. 4.6 Condiciones de operación, las variables de funcionamiento de los equipos, que incluyen los límites de presión y temperatura aceptados y reconocidos como seguros, de acuerdo con las características de diseño y fabricación, y que no activan los dispositivos de seguridad ni sobrepasan los rangos de seguridad de sus instrumentos de control. 4.7 Dispositivos de relevo de presión, dispositivo de seguridad, los accesorios o cualesquiera otros elementos calibrados para desahogar una sobrepresión, tales como válvulas de seguridad, válvulas de alivio de presión, discos de ruptura, entre otros. 4.8 Equipo, es el o los recipientes cerrados sometidos a una presión interna o externa, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. 4.9 Equipo auxiliar, el accesorio o componente requerido para el funcionamiento de generadores de vapor o calderas, tales como contenedores para el suministro de agua, aire o combustible, equipo de tratamiento de aguas, de bombeo y de condensados, cabezales de distribución, ventilador, y extractor, entre otros. 4 y 10 Equipos nuevos, aquellos que no han sido puestos en funcionamiento desde su fabricación, que cuentan con certificado de fabricación o con el estampado de cumplimiento con el código o norma, que conservan las condiciones de integridad con las que fueron diseñados y construidos, y que no han sufrido alteraciones. 4 y 11 Exámenes no destructivos, END los tipos de ensayos practicados al material de un equipo o a sus uniones, que no alteran de manera permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. 4 y 12 Fluidos peligrosos, aquellas sustancias químicas que por sus características intrínsecas y de temperatura en el proceso, cumplen con lo siguiente. A. Representan riesgos a la salud, de inflamabilidad o reactividad, por tratarse de sustancias oxidantes o que reaccionan al contacto con el agua, según lo establecido en la NOM 018 STPS 2000, o las que la sustituyan, o b. Su temperatura de operación sea mayor a 50 C, o c. Su temperatura sea inferior a -10 grados. 4 y 13 Funcionamiento, la operación segura de los equipos y de sus elementos de seguridad, soportada en las acciones realizadas en su revisión y mantenimiento. 4 y 14 Gas licuado de petróleo, gas LP, el combustible en cuya composición química predominan los hidrocarburos butano y propano. 4 y 15 Generador de vapor o caldera, el aparato que se utiliza para generar vapor de agua o para calentar un fluido en estado líquido, mediante la aplicación del calor producido por la combustión de materiales, reacciones químicas o energía solar o eléctrica. 4 y 16 Instrucciones o procedimientos de seguridad, la descripción, en orden lógico y secuencial, de las actividades y condiciones seguras que deberán seguir los trabajadores en la operación, revisión, mantenimiento, pruebas de presión y exámenes no destructivos de los equipos. 4 y 17 Instrumentos de control, los elementos instalados en el equipo para manejar, regular y o supervisar sus variables de operación, entre otros, las columnas de agua, los indicadores de nivel y los controles de presión. 4 y 18 Patrón, la persona física o moral en cuyo centro de trabajo opera algún equipo y que es responsable de su funcionamiento. 4 y 19 Personal calificado, la persona con conocimientos y experiencia para realizar reparaciones de los equipos que requieren soldadura o alteraciones. 4 y 20 Personal capacitado, la persona con conocimientos para realizar actividades de operación, mantenimiento o reparación de equipos. 4 y 21 Personal certificado, la persona con capacidad técnica y experiencia para realizar, supervisar, interpretar y evaluar los resultados de exámenes no destructivos, de acuerdo con lo dispuesto por la NMX B482-1991, o las que la sustituyan, o equivalente. 4 y 22 Presión de calibración, el valor de la presión al que se ajusta la apertura de un dispositivo de relevo de presión. 4 y 23 Presión de diseño, el valor de la presión establecido en la fabricación del equipo, sobre las condiciones más severas de presión y temperatura esperadas durante su funcionamiento, y conforme a las cuales se determinan las especificaciones más estrictas de espesor de pared y de sus componentes. 4 y 24 Presión de operación, la presión manométrica a la que funciona un equipo en condiciones normales.
4 y 25 Presión de prueba, el valor de la presión a la que se somete un equipo, con base en el código o norma de construcción, para comprobar que sus partes constitutivas son seguras en su operación. 4 y 26 Presión de trabajo máxima permitida, el menor de los valores de presión calculado para cualquiera de las partes esenciales del equipo según su diseño, o recalculado usando los espesores actuales, sin que presente deformación permanente. 4 y 27 Procedimiento para la evaluación de la conformidad, la metodología para evaluar la conformidad con la presente norma oficial mexicana. 4 y 28 Recipiente criogénico, el recipiente sujeto a presión que contiene un fluido criogénico oxígeno, nitrógeno, argón, helio e hidrógeno, entre otros, o gases condensados o licuados dióxido de carbono y óxido nitroso, entre otros, de doble pared, con un tanque interior y uno exterior, en su caso. Entre los dos tanques se tiene un espacio anular con vacío y un material con propiedades de aislamiento. Para evitar la transferencia de calor por conducción, convección y radiación, desde el medio ambiente exterior hasta los gases en estado líquido en su interior. 4 y 29 Recipiente sujeto a presión, el aparato construido para operar a una presión superior a la atmosférica o sometido a vacío. La presión puede ejercerse sobre la superficie interior, la exterior y barra o los componentes del equipo. Dicha presión puede provenir de fuentes externas o mediante la aplicación de calor, desde una fuente directa, indirecta o cualquier combinación de estas. 4 y 30 Registro, la evidencia objetiva de la realización de actividades de operación, revisión y mantenimiento, así como del historial de las pruebas de presión o exámenes no destructivos practicados al equipo. 4 y 31 Reparación, los trabajos realizados, de conformidad con un código o norma, que restauran a un estado apropiado al equipo para que funcione en condiciones seguras. 4 y 32 Reporte de servicios, el documento emitido por una unidad de verificación tipo C, acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el que hace constar que se prestaron, a petición del patrón, los servicios de elaboración, ejecución y validación de los requerimientos establecidos en la presente norma. 4 y 33 Revisión, las actividades realizadas por personal con conocimientos para determinar si el equipo opera en condiciones seguras de funcionamiento y se cumplen los procedimientos de operación y los programas de mantenimiento. 4 y 34 Riesgo inminente, la condición de operación fuera de los parámetros normales de un equipo y barra o la ausencia de instrumentos de control, que pone en peligro su integridad física, la de los trabajadores y barra o las instalaciones del centro de trabajo. 4 y 35 Secretaría, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 4 y 36 Superficie de calefacción, el área de transferencia de calor de un intercambiador de calor, o de un generador de vapor o caldera, que se encuentra en contacto simultáneo, por un lado, con la fuente de energía térmica y, por el otro, con el fluido de trabajo o parte fría. 4 y 37 Temperatura de diseño, la temperatura esperada en el equipo bajo las condiciones de operación máxima extraordinaria y que puede ser igual o mayor a la temperatura de operación. 4 y 38 Temperatura de operación, la temperatura máxima del metal en el equipo que se alcanza bajo condiciones normales de funcionamiento, y que nunca deberá exceder el valor de la temperatura de diseño. 4 y 39 Temperatura extrema, la temperatura exterior de un equipo, mayor de 50 C o menor a menos 10 C, y que en caso de entrar en contacto con la piel provoca quemaduras al trabajador. 4 y 40 Transitorios relevantes, aquellas condiciones momentáneas ocurridas fuera de los parámetros normales de operación segura de un equipo. 4 y 41 Unidad de verificación tipo A, la persona física o moral, acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar el grado de cumplimiento con la presente norma mediante la emisión de un dictamen de evaluación de la conformidad. 4 y 42 Unidad de verificación tipo B, la persona física o moral, acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, constituida por el propio centro de trabajo y que forma parte integrante del mismo, con independencia de juicio, integridad en relación con sus actividades y sin conflicto de intereses, responsable de verificar el grado de cumplimiento con la presente norma mediante la emisión de un dictamen de evaluación de la conformidad. 4 y 43 Unidad de verificación tipo C, la persona física o moral, acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que cuenta con personal para realizar de manera independiente. A. Los servicios de elaboración,
ejecución y validación de los requerimientos establecidos en la presente norma, mediante la emisión de un reporte de servicios, y b. La verificación del grado de cumplimiento con la presente norma mediante la emisión de un dictamen de evaluación de la conformidad. 5. Obligaciones del patrón. 5.1 Clasificar a los equipos instalados en el centro de trabajo en las categorías I, 2 o 3, de conformidad con lo previsto en el capítulo 7 de la presente norma. 5.2 Contar con un listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 8 de esta norma. 5.3 Disponer de un expediente por cada equipo que esté instalado en el centro de trabajo, conforme a lo establecido en el capítulo 9 de la presente norma. 5.4 Elaborar y aplicar programas específicos de revisión y mantenimiento para los equipos clasificados en las categorías 2 y 3, con base en lo señalado en el capítulo 10 de esta norma. 5.5 Elaborar y aplicar programas de revisión y calibración a los instrumentos de control y dispositivos de relevo de presión de los equipos, según aplique. 5.6 Contar y aplicar procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de los equipos, en idioma español, de conformidad con lo dispuesto por el capítulo 11 de la presente norma. Los procedimientos podrán ser elaborados por equipo o por conjunto de equipos interconectados o de aplicación común. 5.7 Realizar el mantenimiento y reparación de los equipos que no requieran soldadura, con personal capacitado en la materia. 5.8 Realizar las reparaciones de los equipos que requieran soldadura o alteraciones, de acuerdo con los procedimientos desarrollados para tal fin y con personal calificado. 5.9 Cumplir con las condiciones de seguridad de los equipos, según aplique, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 12 de esta norma. 5 y 10 Determinar y practicar pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos clasificados en las categorías 2 y 3, conforme a lo señalado en el capítulo 13 de la presente norma. 5 y 11 Demostrar que los dispositivos de relevo de presión de los equipos se encuentran en condiciones de funcionamiento, con base en lo dispuesto por el capítulo 14 de esta norma. 5 y 12 Contar con un plan de atención a emergencias para los equipos clasificados en las categorías 2 y 3, de conformidad con lo que determina el capítulo 15 de la presente norma. 5 y 13 Dar aviso a la Secretaría de que los equipos que funcionen en su centro de trabajo, clasificados en la categoría 3, cumplen con esta norma, de acuerdo con las modalidades previstas en el capítulo 16 de la misma. 5 y 14 Informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre los peligros y riesgos inherentes a los equipos y a los fluidos que contienen. 5 y 15 Capacitar al personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, reparación y pruebas de presión o exámenes no destructivos a equipos clasificados en las categorías 2 y 3, en las materias que les sean aplicables, conforme a lo establecido en el capítulo 17 de la presente norma. 5 y 16 Contar con los registros de operación de los equipos instalados en el centro de trabajo, clasificados en las categorías 2 y 3, de acuerdo con lo que determina el capítulo 18 de esta norma. 5 y 17 Contar con los registros de resultados de la revisión, mantenimiento y pruebas de presión o exámenes no destructivos realizados a los equipos clasificados en las categorías 2 y 3, con base en lo dispuesto en el capítulo 18 de la presente norma. 5 y 18 Exhibir a la autoridad del trabajo los documentos, registros e información que la presente norma le obligue a elaborar o poseer, cuando ésta así lo solicite. 6. Obligaciones de los trabajadores. 6.1 Revisar el estado de los equipos antes de operarlos. 6.2 Operar, revisar y proporcionar el mantenimiento a los equipos, según aplique, de conformidad con las instrucciones o procedimientos de seguridad. 6.3 Informar al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las anomalías y condiciones inseguras de funcionamiento de los equipos, aunque hayan sido subsanadas. 6.4 Informar al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones de riesgo inminente que detecten en el funcionamiento de los equipos. 6.5 Participar en la capacitación y adiestramiento que proporcione el patrón. 7 Clasificación de los equipos. 7.1 Los equipos instalados en el centro de trabajo se deberán clasificar de conformidad con lo siguiente. 7.1.1 Los recipientes sujetos a presión se clasificarán en las categorías siguientes, véase tabla 1. Tabla 1. Tipos de categorías para recipientes sujetos a presión. Véanse guías de referencia I2, para identificar los valores equivalentes de presión y volumen en el sistema MKS.
Presión de calibración en su S, dispositivo, S, de relevo de presión. A. Categoría I. Los recipientes sujetos a presión que contengan agua, aire y barra o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración menor o igual a 490.33 kPa y un volumen menor o igual a 0.5 m3. 7. Clasificación de los equipos. 7.1 Los equipos instalados en el centro de trabajo se deberán clasificar de conformidad con lo siguiente. 7.1.1 Los recipientes sujetos a presión se clasificarán en las categorías siguientes, véase tabla 1. Tabla 1. Tipos de categorías para recipientes sujetos a presión. Véanse guías de referencia y 2, para identificar los valores equivalentes de presión y volumen en el sistema MKS. Presión de calibración en su S, dispositivo, S, de relevo de presión. A. Categoría I. Los recipientes sujetos a presión que contengan agua, aire y barra o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración menor o igual a 490.33 kPa y un volumen menor o igual a 0.5 m3. B. Categoría 2. Los recipientes sujetos a presión que 1. Contengan agua, aire y barra o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración menor o igual a 490.33 kPa y un volumen mayor a 0.5 m3, o 2. Contengan agua, aire y barra o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración mayor a 490.33 kPa pero menor o igual a 784.53 kPa y un volumen menor o igual a 1 metro cúbico, o 3. Manejen fluidos peligrosos, con presión de calibración menor o igual a 686.47 kPa y un volumen menor o igual a 1 metro cúbico. C. Categoría 3. Los recipientes sujetos a presión que 1. Contengan agua, aire y barra o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración mayor a 490.33 kPa pero menor o igual a 784.53 kPa, y volumen mayor a 1 metro cúbico, o 2. Contengan agua, aire y barra o cualquier fluido no peligroso, con presión de calibración mayor de 784.53 kPa y cualquier volumen, o 3. Manejen fluidos peligrosos con presión de calibración menor o igual a 686.47 kPa y volumen mayor a 1 metro cúbico, o 4. Manejen fluidos peligrosos con presión de calibración mayor a 686.47 kPa y cualquier volumen. 7.1.2 Los recipientes criogénicos se clasificarán en las categorías siguientes, véase tabla 2. Tabla 2. Tipos de categorías para recipientes criogénicos. A. Categoría 2. Los recipientes criogénicos que cuenten con un volumen menor o igual a 1 metro cúbico. B. Categoría 3. Los recipientes criogénicos que cuenten con un volumen mayor a 1 metro cúbico. 7.1.3 Los generadores de vapor o calderas se clasificarán en las categorías siguientes, véase tabla 3. Tabla 3. Tipos de categorías para generadores de vapor o calderas. Véanse guías de referencia y 2, para identificar los valores equivalentes de presión y capacidad térmica en el sistema MKS. Presión de calibración sobre la primera válvula de seguridad. A. Categoría 2. Los generadores de vapor o calderas que tengan una presión de calibración menor o igual a 490.33 kPa y una capacidad térmica menor o igual a 674.72 mJ/hr. B. Categoría 3. Los generadores de vapor o calderas que 1. Tengan una presión de calibración menor o igual a 490.33 kPa y una capacidad térmica mayor a 674.72 mJ/hr, o 2. Tengan una presión de calibración mayor a 490.33 kPa y cualquier capacidad térmica. 8. Listado de los equipos. 8.1 El listado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo, deberán contener lo siguiente. A. El nombre genérico del equipo. B. El número de serie o único de identificación, la clave del equipo o número de TAG. C. La clasificación que corresponde a cada equipo, conforme al capítulo 7 de esta norma. D. El, los, fluido, S, manejado,
S. E. La presión de calibración, en su caso. F. La capacidad volumétrica, en el caso de recipientes sujetos a presión y recipientes criogénicos. G. La capacidad térmica, en el caso de generadores de vapor o calderas. H. El área de ubicación del equipo. I. El número de dictamen o dictamen con reporte de servicios, emitido por una unidad de verificación, cuando se trate de los equipos clasificados en la categoría 3, y J. El número de control asignado por la Secretaría, a que se refiere el numeral 16.5 de la presente norma, tratándose de los equipos clasificados en la categoría 3. 9. Expediente de los equipos. 9.1. El expediente de cada uno de los equipos clasificados en la categoría I, que se encuentren instalados en el centro de trabajo, deberá contener lo siguiente. A. El nombre genérico del equipo. B. El número de serie o único de identificación, la clave del equipo o número de TAG. C. La ficha técnica del equipo, que al menos considere 1. Los, fluido, S, manejado, S, y su tipo de riesgo, en su caso. 2. La, S, presión, S, de diseño. 3. La, S, presión, S, de operación. 4. La, S, presión, S, de calibración, en su caso. 5. La, S, presión, S, de trabajo máxima, S, permitida, S. 6. La capacidad volumétrica. 7. La, S, temperatura, S, de diseño, y 8. La, S, temperatura, S, de operación. D. La descripción breve de su operación. E. El registro de los resultados de las revisiones y mantenimientos efectuados, y F. La ubicación del equipo. 9.2. El expediente de cada uno de los equipos clasificados en la categoría 2, que se encuentren instalados en el centro de trabajo, deberá contener, según aplique, lo siguiente. A. El nombre genérico del equipo. B. El número de serie o único de identificación, la clave del equipo o número de TAG. C. El año de fabricación. D. El código o norma de construcción aplicable. E. El certificado de fabricación, cuando exista. F. La ficha técnica del equipo, que al menos considere 1. Los, fluido, S, manejado, S, y su tipo de riesgo, en su caso. 2. La, S, presión, S, de diseño. 3. La, S, presión, S, de operación. 4. La, S, presión, S, de calibración, en su caso. 5. La, S, presión, S, de trabajo máxima, S, permitida, S. 6. La, S, presión, S, de prueba hidrostática. 7. La capacidad volumétrica, en el caso de recipientes sujetos a presión y recipientes criogénicos. 8. La capacidad térmica, en el caso de generadores de vapor o calderas. 9. La, S, temperatura, S, de diseño, y 10. La, S, temperatura, S, de operación. G. La descripción breve de su operación. H. El registro de los resultados de las revisiones y mantenimientos efectuados. I. El registro de la última prueba de presión o exámenes no destructivos practicados a los equipos. J. El registro de las modificaciones y alteraciones efectuadas. K. El registro de las reparaciones que implicaron soldadura. L. El dibujo, plano simple o documento, libro de proyecto, manual o catálogo, del equipo, y M. El croquis de localización del, equipo, S, fijo, S, dentro del centro de trabajo, y tratándose de equipos móviles, la bitácora de ubicación. 9.3. El expediente de cada uno de los equipos clasificados en la categoría 3, que se encuentren instalados en el centro de trabajo, deberá contener, según aplique, lo siguiente. A. El nombre genérico del equipo. B. El número de serie o único de identificación, la clave del equipo o número de TAG. C. El número de control asignado por la Secretaría.
D. El año de fabricación. E. El código o norma de construcción aplicable. F. El certificado de fabricación, cuando exista. G. La fotografía o calca de la placa de datos del equipo, adherida o estampada por el fabricante. H. La ficha técnica del equipo, que al menos considere 1. Los, fluido, S, manejado, S, y su tipo de riesgo, en su caso. 2. La, S, presión, S, de diseño. 3. La, S, presión, S, de operación. 4. La, S, presión, S, de calibración, en su caso. 5. La, S, presión, S, de trabajo máxima, S, permitida, S. 6. La, S, presión, S, de prueba hidrostática. 7. La capacidad volumétrica, en el caso de recipientes sujetos a presión y recipientes criogénicos. 8. La capacidad térmica, en el caso de generadores de vapor o calderas. 9. La, S, temperatura, S, de diseño. 10. La, S, temperatura, S, de operación. 11. El tipo de dispositivos de relevo de presión, y 12. El número de dispositivos de relevo de presión. Y la descripción breve de su operación. J. La descripción de los riesgos relacionados con su operación. K. Los elementos de seguridad para el control de las principales variables de su operación. L. El resumen cronológico de las revisiones y mantenimientos efectuados, de acuerdo con el programa que para tal efecto se elabore, debidamente registrados y documentados, avalados por escrito y firmados por el responsable de mantenimiento u operación de los equipos en el centro de trabajo. M. El resumen cronológico de las pruebas de presión o exámenes no destructivos practicados a los equipos. N. El resumen cronológico de las modificaciones y alteraciones efectuadas debidamente registradas y documentadas, avaladas por escrito y firmadas por el responsable de mantenimiento u operación de los equipos en el centro de trabajo. O. El resumen cronológico de las reparaciones que implicaron soldadura, avalados por escrito y firmados por el responsable de mantenimiento, operación o inspección del centro de trabajo. P. El dibujo, plano o documento, libro de proyecto, manual o catálogo, del equipo, que contemple 1. Los cortes del equipo, transversal y longitudinal. 2. Las dimensiones del equipo, como diámetro, longitudes y espesores de fabricación. 3. Los detalles relevantes, como ubicación de vacuilas, accesorios y tipos de tapas, entre otros. 4. La ubicación de los dispositivos de relevo de presión, ya sea en el propio equipo, en tuberías o en otro, S, equipo, S, con los, que se encuentre, N, interconectado, S, y 5. El arreglo básico del sistema de soporte o cimentación. Q. La memoria de cálculo actualizada, respaldada con la firma, el número de cédula profesional y el nombre de un ingeniero con conocimientos en la materia, que contenga lo siguiente. 1. La presión interna máxima que soporte el equipo, en sus partes críticas, tales como envolventes, tapas, hogar, espejos y tubos, entre otros, según aplique. 2. Los espesores mínimos requeridos, en sus partes. 3. El área de desfogue de los dispositivos de seguridad para las condiciones de operación. En caso de no contar con este dispositivo, se deberá justificar la manera en que se protege al equipo por sobrepresión. 4. La superficie de calefacción, cuando se trate de generadores de vapor o calderas. 5. La capacidad volumétrica, en el caso de recipientes sujetos a presión y recipientes criogénicos, y 6. La capacidad generativa, cuando se trate de generadores de vapor o calderas. R. El croquis de localización del, equipo, S, fijo, S, dentro del centro de trabajo, y tratándose de equipos móviles, la bitácora de ubicación, y S. El dictamen de evaluación de la conformidad o el dictamen de evaluación de la conformidad con reporte de servicios emitido por una unidad de verificación. 10 programas específicos de revisión y mantenimiento a los equipos. 10.1 Los programas específicos de revisión y mantenimiento para los equipos, clasificados en las categorías 2 y 3,
deberán contemplar, al menos, lo siguiente. A. Las fechas de ejecución. B. El periodo de ejecución. C. El tipo y la descripción general de las actividades por realizar, y D. El nombre de los, responsable, S. De la programación y ejecución de las actividades. 11. Procedimientos para la operación, revisión y mantenimiento de los equipos. 11.1 para la operación. 1 de enero de 2011 para los equipos clasificados en la categoría I, se deberá contar con las instrucciones o procedimientos correspondientes. 2 de enero de 2011 para los equipos clasificados en la categoría 2, se deberá contar con el manual de operación, que considere, al menos, lo siguiente. A. El arranque y paro seguro de los equipos. B. Las medidas de seguridad por adoptar durante su funcionamiento. C. La atención de situaciones de emergencia, y D. El registro de las variables de operación de los equipos. 3 de enero de 2011 para los equipos clasificados en la categoría 3, se deberá contar con el manual de operación que considere, al menos, lo siguiente. A. El arranque y paro seguro de los equipos. B. El uso de los instrumentos de medición. C. La interpretación de los valores de los límites seguros de operación y los transitorios relevantes. D. Las medidas de seguridad por adoptar durante su funcionamiento. E. El equipo de protección personal específico para las actividades a desarrollar. F. La atención de situaciones de emergencia, y G. El registro de las variables de operación de los equipos. 11.2 para la revisión. 1 de febrero de 2011 para los equipos clasificados en la categoría I, se deberá contar con las instrucciones o procedimientos correspondientes. 2 de febrero de 2011 para los equipos clasificados en las categorías 2 y 3, se deberá contar con el manual de revisión que contenga, al menos, lo siguiente. A. El listado de verificación para la operación y mantenimiento del equipo. B. La constatación del cumplimiento de las condiciones de seguridad generales y específicas, según aplique, de conformidad con lo establecido en el capítulo 12 de la presente norma. C. La comprobación de la ejecución de las pruebas a los dispositivos de relevo de presión, así como pruebas de presión o exámenes no destructivos y pruebas de funcionamiento a los equipos, cada 5 años o después de realizada una reparación o alteración, y D. Los criterios para determinar si el equipo puede continuar o no en operación. 11.3 para el mantenimiento. 1 de marzo de 2011 para los equipos clasificados en la categoría I, se deberá contar con las instrucciones o procedimientos correspondientes. 2 de marzo de 2011 para los equipos clasificados en la categoría 2, se deberá contar con el manual de mantenimiento que considere al menos. A. El alcance del mantenimiento. B. Las medidas de seguridad por adoptar durante su ejecución. C. El equipo de protección personal o colectiva a utilizarse para cada tipo de actividad de trabajo. D. Los aparatos, instrumentos y herramientas por utilizar, y E. Los permisos de trabajo requeridos, en su caso. 3 de marzo de 2011 para los equipos clasificados en la categoría 3, se deberá contar con el manual de mantenimiento que considere al menos. A. El alcance del mantenimiento. B. La descripción de las principales actividades, por orden de ejecución. C. Las medidas de seguridad por adoptar durante su ejecución. D. El equipo de protección personal o colectiva a utilizarse para cada tipo de actividad de trabajo. E. Los aparatos, instrumentos y herramientas por utilizar. F. Los permisos de trabajo requeridos, y G. Las instrucciones de respuesta a emergencias. 12 condiciones de seguridad de los equipos. 12.1 Condiciones generales. 1 de enero de 2012 para los equipos clasificados en la categoría I, se deberá cumplir con lo siguiente. A. Tener marcado o pintado el número de serie o único de identificación, clave o número de TAG. B. Contar con el manómetro y, en su caso, con los instrumentos de control. C. Mantener sus instrumentos de control en condiciones seguras de operación. D. Contar con el dispositivo de relevo de presión, y E. Disponer de espacio suficiente para su operación, revisión y, en su caso, realización de las maniobras de mantenimiento, de conformidad con el manual de fabricación o recomendaciones del instalador.
2 de enero de 2012 para los equipos clasificados en las categorías 2 y 3, se deberá cumplir con lo siguiente. A. Tener marcado o pintado el número de serie o único de identificación, clave o número de TAG. B. Contar con protecciones físicas, como barreras de contención o cercas perimetrales, entre otras, en el caso de los que se encuentren en áreas o zonas en donde puedan estar expuestos a golpes de vehículos. C. Mantener su sistema de soporte o de cimentación en condiciones tales que no se afecte su operación. D. Disponer del espacio requerido para la operación de los equipos y, en su caso, la realización de las maniobras de mantenimiento, pruebas de presión y barra o exámenes no destructivos. Las dimensiones mínimas serán equivalentes a las del elemento que más espacio requiera, tubos, tapas, mamparas, quemadores u otros componentes, y a las maniobras consideradas en el mantenimiento, pruebas de presión y barra o exámenes no destructivos. Contar con elementos de protección física o aislamiento, para evitar riesgos en los trabajadores por contacto con temperaturas extremas. F. Estar señalizados para identificar los fluidos que contienen, de conformidad con lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas NOM 018 STPS 2000 y NOM 026 STPS 2008, o las que las sustituyan. G. Estar conectados a una tierra física, cuando se trate de equipos que contengan o manejen líquidos y barra o gases inflamables, de acuerdo con lo previsto por la NOM 022 STPS 2008, o las que las sustituyan. H. Mantener sus instrumentos de control en condiciones seguras de operación. Y. Contar con elementos que dirijan el desahogo de sus fluidos a través de dispositivos de relevo de presión, acordes con el estado de los fluidos gases, vapores o líquidos, a lugares donde no dañen a trabajadores ni al centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en el apéndice B, inciso B6, de la NOM 093 SCFI 1994, o las que la sustituyan. J. Contar con medios de extinción de incendios, en los equipos que contengan o manejen líquidos o gases inflamables, o sustancias combustibles. Conforme a lo establecido por la NOM 002 STPS 2010, o las que la sustituyan. K. Estar sujetos a los programas de revisión y mantenimiento. L. Disponer de las hojas de datos de seguridad de los fluidos contenidos en los equipos, con base en lo previsto en la NOM 018 STPS 2000, o las que la sustituyan, y M. Mantener las condiciones originales de diseño de los sistemas de calentamiento, tales como quemador y barra o combustible, en el caso de intercambiadores de calor, y generadores de vapor o calderas. 12.2 Condiciones específicas. 1 de febrero de 2012 para los recipientes sujetos a presión clasificados en las categorías 2 y 3, se deberá cumplir con lo siguiente. A. Contar con dispositivos de relevo de presión o elementos que controlen que la presión de operación sea menor o igual a la presión máxima de trabajo. B. Tener calibrados sus dispositivos de seguridad de acuerdo con lo previsto por el numeral 14.1 de la presente norma. C. Contar con instrumentos de medición de presión, y que el rango de medición se encuentre entre 1.5 y 4 veces la presión de operación, o en el segundo tercio de la escala de la carátula. D. Colocar válvulas de cierre entre el equipo y los dispositivos de relevo de presión, únicamente en los casos previstos en el apéndice B, incisos B3 y B3.1, de la NOM 093 SCFI 1994, o las que la sustituyan. E. Mantener al menos uno de los dispositivos de relevo de presión en servicio, cuando exista una conexión de 3 vías, y F. Calibrar el primer dispositivo de relevo de presión, disco de ruptura, a un valor inferior del segundo o último dispositivo de relevo de presión, cuando se encuentren instalados en serie. 2 de febrero de 2012 para los recipientes criogénicos clasificados en las categorías 2 y 3, se deberá cumplir con lo siguiente. A. Instalarse en el exterior de los locales sobre una base de concreto y con cercas perimetrales. B. Evitar el almacenamiento de materiales y objetos ajenos al área donde se instalen. C. Permitir el acceso únicamente al personal autorizado al área donde se ubiquen. D. Disponer de señalización en el área donde se ubiquen conforme a la NOM 026 STPS 2008, o las que la sustituyan. E. Disponer de al menos 2 válvulas de relevo de presión, conectadas al recipiente interior en la parte de fase gaseosa. Una de estas válvulas puede ser sustituida por un disco de ruptura. F.
mantener calibrada la primera válvula de seguridad a presión de diseño y la segunda válvula o el disco de ruptura 10% arriba de la presión de diseño. Ambos dispositivos deberán ser capaces de aliviar la sobrepresión. G. Tener los gasificadores exteriores al depósito, anclados a la cimentación. H. Contar con tuberías de conexión lo suficientemente flexibles para evitar los efectos de dilatación y contracción causados por los cambios de temperatura. I. Aplicar el procedimiento de emergencia correspondiente al fluido contenido, en su caso. J. Evitar el contacto con aceites, grasas u otros materiales inflamables, y K. Rotular la información en el tanque, nombre y teléfono, del propietario del recipiente criogénico para comunicarse en caso de emergencia. 3 de febrero de 2012 para los generadores de vapor o calderas clasificados en las categorías 2 y 3, se deberá cumplir con lo siguiente. A. Contar con los dispositivos de relevo de presión e instrumentos de control que registren los límites de operación segura. B. Tener calibrados sus dispositivos de seguridad de acuerdo con el programa de calibración, así como sujetarse a los de revisión y mantenimiento. C. Contar con instrumentos de medición de presión, y que el rango de medición se encuentre entre 1.5 y 4 veces la presión de operación, o en el segundo tercio de la escala de la carátula. D. Contar con dispositivos de relevo de presión instalados en el cuerpo y no en conexiones remotas. E. Prohibir la colocación de válvulas de cierre entre el equipo y los dispositivos de relevo de presión. F. Contar con los elementos de seguridad para evitar que operen en condiciones críticas por combustión, presión y barra o nivel de agua. G. Mantener los instrumentos de control en condiciones que garanticen una operación segura.